Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. De vacaciones, doble relato. Pero este domingo tenemos una historia trágica de amor y desamor, de odio, venganza, inocentes y culpables. Comenzamos. Y es que esto que ustedes van a escuchar ocurrió a mediados del siglo XIX en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Hace mucho que no voy, pero recuerdo que cuando iba a Guadalajara y el camión paraba en Tepatitlán, había unas carnitas muy deliciosas que te vendían a pie de la calle. Los embutidos, una zona ganadera, una zona agrícola, recientemente de industria. Pero eso sí, el corazón campirano de la región alteña nunca lo va a perder. Y es que Esteban había nacido en la pobreza. Y él, como simple labriego, trabajaba como peón para Noé, rico hacendado que era dueño de una hacienda ahí a las afueras de Tepatitlán, y compartía los quehaceres, los ires y los devenires, la siembra, el arrastre del arado, el domar a los caballos, el cuidar a las vacas. Convivía como cualquier otro joven, pues que aspiraba a mejorar su vida en base al trabajo. Y don Esteban, al trabajo, le agregó un conflicto de amor. ¿Por qué les digo lo anterior? Porque luego descubrió, cuando a veces pasaba en una calesa, recuerden que estamos a mediados del siglo XIX, a la hermosa Anita. Y primero llegaba el patrón, don Noé, en su caballo blanco, bien peinado, y luego pasaba en la calesa despertando la admiración de quienes conocían a la familia y el entorno tradicional de Tepa de Anita. Esteban pues tuvo el atrevimiento de fijarse en ella. De repente, a la hora de enjaezar los caballos, a la hora de servir en alguna que otra comida, le lanzaba algunas miradas furtivas, ansiosas, coquetas, y descubrió que Anita también esbozaba pequeñas sonrisas como correspondiendo a aquel anhelo amoroso de aquel peón bien formado. Y pasaron los días y llegaron a intercambiar una que otra conversación. De hecho, Anita le pidió a su papá: «Papá, ¿puedes pedir que sea como mi mozo de cuadras, aquel joven, pues que siempre anda muy limpio, muy profesional?» «Ah, está bien, voy a permitirlo». Y así ocurrió. Llegó. Y eso multiplicó los contactos entre Anita y Esteban, que ahora sí tenían ojos de borrego a medio morir. Eso no pasó desapercibido para todos aquellos que vivían en la hacienda. Primero lo comentaban entre los compañeros de Esteban y una que otra amiga de Anita. Llegó a los oídos del amo Noé, y muy molesto, el rico hacendado no permitiría que su hija tuviera un romance con un trabajador. Así es que se encerró en el cuarto con ella y le dijo: «No te andes fijando en personas que no son de tu condición. Te prohíbo siquiera que vuelvas a ver a ese Esteban. Vas a quedar encerrada. Voy a despedir a aquel trabajador. Y pasado el tiempo te vas a dar cuenta. Te vas a casar con quien yo diga, con alguien de tu condición». «Pero padre, si de veras no hemos hecho nada malo, simplemente nos amamos. Bueno, nos queremos». «He dicho la última palabra». Y así fue.
despidió a Esteban. Encerró durante un mes a Anita y después ya la dejó salir. Pasó el tiempo. Esteban seguía ahí en las inmediaciones de Tepa y de repente, trabajando por aquí o por allá con trabajos no muy permanentes, llegó a ver que seguía a Anita en la Calandria, que iba de compras al mercado, que convivía con sus amigas, pero pasados 6 meses entró a la parroquia de Tepatitlán y descubrió, para su tristeza y para su sorpresa, que era Anita la que se estaba casando con un joven apuesto, charro, también dueño de un rancho bastante grande de ahí de las inmediaciones de Tepatitlán. La noticia de que su amada se había casado con otro hombre lo derrumbó por completo. Y él ya se había hecho el propósito de hacerse merecedor de Anita. Estaba ahorrando prácticamente, pues, viviendo casi a pan y agua, a comprarse un par de vaquillas, a engordarlas, a rentar un terreno porque no lo tenía. Y sin embargo, algo ocurrió en esa boda, que en vez de que el amor fuera el principal motor, lo fue el odio, la venganza. Él siguió en sus planes. Compró 2 vaquillas y luego 2 más. Con lo que ahorraba, fue pagando poco a poco un terreno. Se hizo muy bien administrado, porque debemos de decirlo, no tomaba, no apostaba. En eso se iban las ganancias de aquellos arrieros, de aquellos ganaderos, de aquellos agricultores. A pesar de ese primer sueño frustrado, él continuó trabajando fuerte, al punto que poco a poco, entre los que lo conocían, se hizo el nombre del amo Esteban. ¿Por qué? Porque ya tenía su rancho. Y después de 5 años, ya tenía un hato de ganado considerable. Consiguió a buen precio, porque vinieron las leyes de reforma, un remate de una hacienda que había pertenecido a la Iglesia Católica, ya se me derruida al terminar la guerra, pero él logró restaurarla. Consiguió algunos peones a su servicio y se convirtió en uno de los personajes más importantes de la región. Ahí en la ribera de lo que hoy conocemos como el río Calderón estaba la hacienda del amo Esteban. Y entonces él iba y venía. No se le conocía todavía novia, porque a partir de esa desgracia que percibió al ver a Anita casarse, había desarrollado una suerte de odio generalizado hacia todas las féminas. El amor por el momento era hacia el dinero. Y mientras Anita hacía su propia vida y se había olvidado, hay que decirlo, de Esteban, él buscó la forma de desquitarse. Y así es que, teniendo dinero y teniendo también la manera, él iba a algunas casas de mala nota, conseguía establecer relaciones con aquellas mujeres de la vida galante. Pero luego, la primera vez, no pudo consumar el acto y terminó por golpear a aquella mujer que en ese momento fue víctima de la violencia y la frustración de Esteban. El pequeño placer que sintió Esteban al momento de golpear a aquella mujer le dio una pista y dijo: voy a hacer las cosas de una diferente forma. Con un par de peones que venían precisamente de Zacatecas y que estaban de pasada, consiguió que en el casco de la hacienda, pegado en el último edificio, se fabricara una especie de noria de un pozo. Pero abajo del pozo hizo un túnel. En aquel túnel, él puso unas pequeñas celdas.
Y así estuvieron trabajando con total discreción aquellos albañiles, construyendo aquella cárcel subterránea. ¿Quién sabe para qué querría esta cárcel el amo Esteban? No importa, ellos construían porque les pagaba. Y muy bien, ¿eh? En aquella época de un país destruido, de una zona un tanto saqueada, el tener un trabajo el cual se le pagara prácticamente al doble que a los demás no era algo para desdeñar. Mientras tanto, haciendo negocios, ya sea en Tepa, ya sea en Guadalajara, en las ferias ganaderas, a veces también en Arandas, iba hasta La Piedad, también hacia el norte, Cuchipila, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, amasó una pequeña fortuna el amo Esteban. Una vez que habían construido esas celdas, esa cueva, buscó la forma de que la noria pareciera seca. Hoy diríamos que puso una escalera marinera. Por ahí se bajaba y se llegaba. Tengan, gracias por sus servicios. Una buena indemnización. Y aquellos albañiles se fueron muy contentos. Lo que hizo a partir de ese momento Esteban fue escalar en el nivel de maldad y de violencia. Primero, fue a aquellas casas de mala nota y les decía a aquellas mujeres, no sé si decir inocentes, pero en este caso sí, víctimas por la situación a la cual se iban a enfrentar. Fíjese usted, bella dama, que requiero sus servicios. Pero ya ve que yo soy una persona importante. No es bueno que me vean aquí por mucho tiempo. Espéreme afuera. Yo la llevo en mi caballo. Le voy a pagar muy bien. Le voy a pagar por toda la noche. Y aquella dama le parecía mejor estar compartiendo lecho solamente con una persona y no arriesgarse con varios a la vez. Lo hacía. Le decía a la madame, dispénseme, tengo un cliente por fuera. Ah, ya me vas a pagar aquí el derecho de cuota. Sí, se lo pago mañana. Por discreción nunca decían quién era el cliente, nunca iban a decir que era el amo Esteban. Se subían al caballo, el caballo galopaba. Llegaban a la hacienda de noche. Y le decía, mira, yo tengo aquí un lugar especial. Y efectivamente, llegaba a la cama. Y en la cama empezaba el terror. Porque sí, abusaba de ellas. Y abusaba de ellas a base de golpes y de profanar aquellos cuerpos. Las mujeres gritaban, estaban aterrorizadas. Pero Esteban tenía también amenazados a los peones que dormían, que sabían que si confesaban cualquiera de las cosas que escuchaban, no solamente perderían el trabajo, sino que también perderían la vida. Tenía 3 o 4 pistoleros que vigilaban no solamente al personal, sino ahí, a estas víctimas. Porque una vez que estas mujeres eran abusadas y golpeadas, se las llevaba a aquel puente falso. Pequeñito puente por el cual subía la noria y bajaban a ese pozo y llegaban a esa cárcel escondida. Y dicho y hecho, ahí quedaban las mujeres, apresadas en esas celdas. Uno de aquellos pistoleros era el que bajaba y le daba de comer. Y así pasó con un caso, pero pasó con 2, pasó con 3. Llegó a tener, diríamos ahorita, una macabra colección de 6 mujeres que lloraban, que ya no eran torturadas necesariamente, porque a las 2 o 3 veces en que él recurría por ellas para abusarlas y las regresaba a esas celdas, perdía el interés, y ya se había hecho la propuesta de dejarlas morir de hambre. Pero algo ocurrió. No estaba cumplido el deseo de venganza, porque todas aquellas jovencitas eran algunas de esos lupanares.
Una que otra jovencita campesina de baja condición, pues que fácilmente se dejaba deslumbrar y engatusar por aquel hombre vestido de charro que cabalgaba, que era un gran ganadero y que había restaurado aquella hacienda cercana al río Calderón, con gran porte y mejor talante. Cierto día, Esteban fue invitado a una fiesta de ganaderos hasta Guadalajara, y ahí conoció a una jovencita hermosísima de nombre Rosita. Lo mejor de los altos, lo mejor de esos ojazos tapatíos. Joven blanca, joven rubia, de ojos azules, piel nibia, como ya lo dijimos, un candor, un aura hipnotizante. Esteban se sintió atraído por ella. Sintió lo que alguna vez sintió por Anita, pero ahora era Rosita, y comenzó a cortejarla. Y en medio de las comidas, de las tratadas y negociaciones en las cuales se vendían caballos, se compraban sementales, se arriaban manadas de animales, con su mejor traje de charro, su cinto piteado, sus abotonaduras de plata, Esteban le pidió permiso al padre de Rosita para cortejarla. Ni el padre ni Rosita lo rechazaron. Vio con buenos ojos que aquel hombre, del cual simplemente había escuchado que era un tipo administrado, que era un tipo que no tomaba, que no apostaba, y eso en aquellas épocas en Jalisco era una gran virtud, una gran ventaja. Pues le dijo que sí, que podía cortejarla. Y Rosita, por el momento, quedaba seducida por aquel hombre, de pecho fuerte, de brazos firmes, de estatura superior a la normal, de bigote bien engominado, al que todo el mundo se refería con respeto como el amo Esteban. Así es que pasaron los meses. Esteban iba a Guadalajara y regresaba a Tepatitlán. Y a las pobres mujeres que tenía encarceladas, de las cuales a veces solamente escuchaba los gritos y percibía sus lágrimas, no sabía qué hacer, no podía soltarlas, pero tampoco tenía el deseo, el ánimo, el valor, la vergüenza, el civismo de matarlas. Ahí estaban, desfallecientes, escondidas abajo de la hacienda. El punto es que pasaron las semanas, las situaciones cambiaban poco, pero llegó la decisión final. Esteban le propuso matrimonio a Rosita y ella aceptó. ¿Dónde se iban a casar? Pues se iban a casar en la recientemente terminada Catedral de Guadalajara, aquella de los alcatraces invertidos, diríamos ahorita. Aquello fue completamente una algarabía, una fiesta. Corrió la barbacoa, las carnitas. Todo el mundo felicitaba a Rosita. Claro, todos ellos eran de Guadalajara y sus inmediaciones. Del lado de Esteban, pocos familiares. Vivían su mamá, vivían su papá, pero estaban algo desconectados porque ellos seguían viviendo allá, peones de un rancho envejecidos. Nunca habían sido invitados por Esteban para integrarse a la hacienda que de la cual como propietario administraba y gestionaba. Pero ya pasada la boda, pasada la campana, pasada la alegría, pasada la algarabía, pasado ya el mariachi o los músicos de aquella época, en su calandria, transportando todos los enseres, llegó Rosita a la hacienda. Momentos antes había llegado Esteban y ya había tomado una decisión terrible. Llegando de inmediato, junto al personal, lo amenazó y les dijo: esto es una nueva vida. Los conozco a ustedes y a sus familiares. Si algo le llegan a comentar a Rosita de lo que han escuchado o que han visto aquí, tengan miedo por su vida
y también por la de su familia. Y le dijo a uno de sus 3 vigilantes, a uno de sus 3 matones: ha llegado el momento. Déjale de dar de comer a las mujeres que tenemos encerradas. Tapa con tablas y pon un poco de tierra encima. Ahí, al pozo falso. Que no se escuche nada. Y así quedó la historia. Rosita llegaría al rancho, a la hacienda. ¿Descubriría lo que Esteban hacía con las mujeres? ¿Se salvaría acaso del desenlace terrible de las otras damas? ¿Podría terminar con el crimen? Esperen el desenlace de esta historia el próximo jueves. Y ya lo saben, también escuchen Terror en Pantalla. Nos vemos en esta misma semana.